No tiene otra idea, dice él casi, bien mirado, dice, sino esta, y solo de ella vive. Por lo menos quiere el pueblo con toda su convicción y sus más profundas convicciones que todo cuanto en su seno ocurra proceda de esa idea. No obstante, no proceder todo de ella en el pueblo, dominado a veces contra su voluntad, dice, por oscuros, criminales y bárbaros instintos. Pero todo criminal y bárbaro en el pueblo, dice, por pecador que sea, le ora a Dios en los mejores instantes de su vida espiritual y le pide la absolución de sus pecados y el volver a poder vivir de su idea, entre comillas. La idea esa del pueblo cristiano, del cristiano, del ortodoxo, del pueblo ortodoxo. Y eso un poquito nos recuerda, esto lo digo entre paréntesis, lo que podría ser la diferencia del hombre medieval al hombre moderno en Europa. El hombre medieval era un gran pecador muchas veces, y gran pecador, en serio. Pero sabía que eso se llamaba pecado, digamos, y por tanto era capaz de arrepentirse. En cambio el hombre moderno es gran pecador, pero no lo considera pecado, lo considera error, infracción o una cosa psicológica, y entonces no es capaz de conversión. Algo así sería esto. O sea, el hombre del pueblo entonces es capaz de pecar fuerte, el hombre del pueblo ruso, pero sabe que está traicionando a su idea entre comillas, la idea rusa, o sea, la idea del hombre cristiano. En cambio, dice, esa idea no la quiere reconocer nuestra inteligencia, ella es distinta, la inteligencia no reconoce esa idea. Me refiero, dice concretamente, a nuestro socialismo ruso, cuya finalidad es convertirse en la iglesia de todos los pueblos, en cuanto es posible realizar esa iglesia en la tierra. Terrible esta clase, pues, entonces ya lo vamos a volver sobre eso. Para él considera el socialismo como una iglesia de ateos. Es lo que hemos dicho el año pasado, que el comunismo es una religión invertida, precisamente. Entonces, estos hombres de la inteligencia pecan, pero no saben que eso es pecado, no lo quieren saber tampoco. Quieren ser la iglesia de todos los pueblos. Hablo también, dice, de esa ansia insaciable que tiene el pueblo de una verdadera fraternidad, dice, porque la inteligencia también habla de que hay que unirse, todo el pueblo unido, pero ¿qué unión es esa de que habla la inteligencia? No es la misma unión de la que habla el pueblo. El pueblo entiende una unión fraternal en nombre de Cristo, dice, esa idea está siempre latente en el corazón del pueblo ruso, aunque a veces sea un anhelo, un voto, no un hecho, digamos así. El instinto religioso lo impulsa a esos millones de aldeanos a hacerse un pueblo. En cambio, dice la inteligencia propone otra cosa, propone la fusión socialista, una fusión totalmente distinta. Ese es, y cito textualmente, ese es nuestro socialismo ruso. Así que se puede sentar tranquilamente esta afirmación: quien no comprenda esa idea suprema del pueblo, la expectación de la fuerza creadora que ha de asistirle un día, el divino destino de su iglesia universal, no podrá nunca comprender ni amar a ese mismo pueblo. Más de un europeo de los nuestros es limpio de corazón, justo y ávido de amor, pero no amará sin embargo al pueblo, sino a la idea que de él se forma. Pero como el pueblo sigue siendo siempre pueblo, es decir, el mismo, solo se puede prever y temer para el futuro un choque inevitable y peligroso entre la inteligencia y el pueblo, pues. Puede haber un choque muy serio. El pueblo le dice a la inteligencia: empieza por amar lo que yo tengo por sagrado, y así nos uniremos. Empieza por amar, por estimar lo que yo estimo. Estima a Cristo, estima la unión en Cristo, y entonces nos uniremos con la inteligencia. Entonces serás como yo, serás mi hermano, aunque no vistas como yo, aunque vistas con frac, aunque vistas a la francesa, aunque seas un señor y pertenezcas a la autoridad, y ni siquiera sepas a veces expresarte bien en ruso, porque esto se apreciaba en hablar de otro idioma, en francés, pero un poco menos en ese tiempo, ¿no? Entonces, fíjese, el pueblo le pide eso. Ustedes quieren ser populistas, pero en el fondo está muy lejos. Si quieren ser cerca de nosotros en serio, no le pedimos que se vistan ahora con chiripán y que se pongan poncho, digamos, nosotros los argentinos, sino que comulguen, digamos, con las esencias del pueblo, la esencia del pueblo ruso en este caso. Eso les dirá el pueblo, pues nuestro pueblo es despejado y de vista larga, pero sin esa compenetración no es posible unión alguna. De suerte, concluye este texto, que el abismo que separa a la inteligencia y al pueblo es enorme, estando el pueblo solo, abandonado a sí mismo. O sea, en vez de tener una inteligencia que lo guíe, que sea un faro, es una inteligencia que está separada de él, aunque haga todos los días, hable del pueblo y se llene la boca con el pueblo. Fuera de su zar, dice, el pueblo no tiene nadie en quien tenga fe inquebrantable, no tiene ningún otro apoyo. Con júbilo acogería otro sostén, pero en vano tiende la vista en busca, nadie lo comprende. Pero qué fuerza nueva, dice, tan grande, tan creadora, tan bendita surgiría en Rusia si llegara a consumarse la unión espiritual entre la inteligencia y el pueblo.
Es un dato que me parece muy importante, como decía alguno de ustedes, muy aplicable a la Argentina también este dato de una intelectualidad totalmente marginal, aun cuando haga profesión y gala de populismo y de acercamiento al pueblo. Un tal Gradovsky, que ya nombré otra vez, un adversario se ve de Dostoyevsky, porque le escribe cartas él en este diario del escritor, escribe cosas contra él. Gradovsky le escribe a Dostoyevsky, en este caso, con motivo de sus reflexiones sobre Pushkin, escribe usted: todo ruso que se preocupa de su ilustración ha de recibir esto irresistiblemente de fuentes europeas por no haber absolutamente ninguna fuente rusa, le dice este ruso Gradovsky, un ruso de la inteligencia. O sea, el pueblo, para recibir la ilustración, la idea de la ilustración, debe recurrir a fuentes extrañas. No tiene nada en Rusia ilustrado. Muy Dostoyevsky ante eso, claro, imagínense lo que dirá. Eso, dice señor, es un arranque de usted. Pero usted ha empleado una palabra gruesa, le dice a Gradovsky. Usted ha hablado de la ilustración. Permíteme usted decirle qué entiende usted por esta palabra. ¿Entiende la técnica de Occidente? ¿Entiende la ilustración del espíritu? ¿Entiende este movimiento europeo llamado Aufklärung, la ilustración en alemán? Dice, si usted se refiere a las ciencias y a las técnicas y al progreso técnico, eso sí, dice, podemos tomarlo nosotros de Occidente. No hay razón alguna de que nos apartemos de Europa, prescindiendo de que no hay otros maestros sino los de Occidente, de Europa, dice, en esta materia, por lo que eternamente debemos estar agradecidos a los europeos. Pero si por ilustración usted entiende, y creo que nadie entenderá otra cosa, dice, entiende, repito, lo que tal palabra dice literalmente, iluminación, o sea, luz espiritual que ilumina las almas, que alumbra el corazón, que marca el camino para no errar en la oscuridad. Si eso significa tal palabra, permítame, señor, decirle a usted que no tenemos motivo alguno para derivar esa ilustración de fuentes del Occidente, y mucho más de este Occidente corrupto, precisamente por existir fuentes rusas de esa naturaleza. Yo sostengo, dice, que nuestro pueblo lleva ya mucho tiempo de estar ilustrado, antes que existiera la Revolución Francesa, pues se ha asimilado en su meollo a Cristo y la doctrina de Cristo. Nada que ver con lo que le decía Gradovsky, él habla de otra ilustración, justamente la que renuncia a Cristo, el hombre moderno, le quería decir Gradovsky, el hombre europeo corrupto, eso. Pues bien, dice, el pueblo ruso es ilustrado porque conoce a Cristo, que es la luz. Diríamos, ¿no es cierto? A eso me objetarán que el pueblo no conoce la doctrina de Cristo, si no sabe teología o catecismo, y no se le iba a ir con plática. Pero esto es una objeción huera. Sabe todo cuanto debe saber el pueblo, por más que no pudiese salir airoso de un examen de religión. Pero ha aprendido lo que sabe en su iglesia. Miren qué lindo, siempre lo cito, este texto me gusta mucho. Ha aprendido lo que sabe en su iglesia, donde por espacio de siglos viene oyendo oraciones e himnos que valen más que sermones medianos. Se los ha aprendido de memoria y los ha cantado en los bosques, cuando huía de sus enemigos, y puede que los cantase ya en los tiempos de Baptis, cuando las hordas tártaras invadían el país. Señor, está con nosotros. Puede que de entonces date ese himno, pues excepto Cristo, todo nos lo habían arrebatado las hordas tártaros, solo Cristo nos quedaba. Pero en ese himno se contiene ya toda la verdad de Cristo. En cambio, va el sacerdote, se le acerca y recita la oración, Señor de mi vida, y dicen que en esa oración se contiene la esencia toda del cristianismo, todo su catecismo, y esa oración se la sabe el pueblo de memoria, así como también conoce muchas vidas de santos, y nunca se cansará de escuchar devotamente cuando alguien se las refiera. Pero lo principal, la principal escuela del cristianismo, por donde haya pasado el pueblo, son esos siglos de dolor y persecuciones innúmeras, esos siglos en que se vio abandonado y humillado por todos, y además para todos trabajaba y no tenía más consuelo que Cristo, al que llevaba metido en su corazón para siempre, librando así a su alma de caer en la desesperación. Sí, nuestro pueblo lleva ya mucho tiempo de estar ilustrado, pues si se asimiló en su meollo a Cristo y su doctrina, también naturalmente se asimiló con ello la verdadera ilustración. Y por tanto, la ilustración, le sigue diciendo luego a Gradovsky, en continuidad con esto, la ilustración suele ir unida con el ateísmo, ¿no es cierto, señor Gradovsky? ¿Y usted llama a eso ilustración? Nuestro pueblo podrá ser bestial, nuestro pueblo podrá ser pecador, enormemente pecador, pero sin duda tiene una cosa buena, y es que por lo menos tomado en su conjunto, nunca consideró su pecado como justo, nunca llamó bien al mal el pueblo sencillo, ni lo consideró ni lo considerará tampoco. Peca, pero más tarde se dice a sí mismo, pequé. Si él no se lo dice, nos falta quien se lo diga, y la verdad sigue en pie en el pueblo. Es el pecado en el pueblo algo pasajero, algo efímero, mientras que Cristo es eterno. Dice, el pueblo peca alguna vez,
y trastorna las cosas, pero en sus horas mejores, en las horas de Cristo, no confunde lo injusto con lo justo. Y esto es lo principal: ¿en qué cree un pueblo? ¿Dónde ve la verdad? ¿Cómo concibe esa verdad? ¿Qué es lo que ama? ¿Qué es lo que pide a Dios? Ese ideal es para nuestro pueblo Cristo, pero con Cristo posee también la ilustración, y en el momento principal, decisivo, posee por tanto nuestro pueblo todo lo que debe tener un pueblo, y siempre se resuelve en sentido cristiano. Es lo que decía el padre Castellani, hablando de nosotros, ¿no es cierto?, de los argentinos, que en realidad la escuela laica que ha quitado a Dios de los colegios hace que el chico aprenda todo menos lo único necesario. Él toma como un ejemplo que para enrostrar esta actitud de la inteligencia oficinesca a Herzen, que es uno de los occidentalistas del siglo pasado de Rusia, uno de los más brillantes inteligencias precisamente que miraban al occidente, sobre todo el occidente podrido, no el occidente medieval, grande, la cristiandad, sino el occidente caduco de la Revolución Francesa en adelante. Dice, lo describe así tremendamente a Herzen, dice: era un emigrante nato, es un hombre que se va. Todos los de su índole y clase social fueron emigrantes natos, aunque la mayoría de ellos no se movía nunca de Rusia, o sea, en el alma habían emigrado. En los 150 años de vida que cuenta nuestra casta señorial rusa, se han podrido, con raras excepciones, las últimas raíces, roto los últimos vínculos que unían esa clase con la tierra rusa y con la verdad rusa. Herzen había sido elegido por la historia misma para encarnar en su persona esa ruptura de la inmensa mayoría de nuestra clase culta con el pueblo. En tal sentido es un tipo histórico. Al divorciarse del pueblo se divorciaron también naturalmente de Dios. De ellos, los inquietos se hicieron ateos, los mortecinos y pacatos se volvieron indiferentes. El pueblo ruso no les inspiraba sino desprecio, pero al mismo tiempo se figuraban amarlo y desear su bien, pero lo amaban negativamente, es decir, que en vez de tomarlo tal cual era, se forjaban un pueblo ideal, según debía haber sido el pueblo ruso con arreglo a su fantasía. Ese pueblo ideal asumió entonces involuntariamente en la imaginación de muchos representantes directivos de la referida no entiendo mi letra, la forma del pueblo de París del 93. Naturalmente Herzen tenía que hacerse socialista. Se había descuajado de los cimientos de la buena sociedad, negaba el principio de la familia, y eso, si no estoy equivocado, que era un buen padre y un buen marido. Negaba la propiedad, aunque por lo pronto sabía muy bien mirar por sus bienes, y gozaba complacido en el extranjero de su independencia económica. Preparaba la revolución, expoliaba a los otros y al mismo tiempo gustaba de la comodidad y el sosiego en su hogar. La reflexión, entiendo por ello el don de objetivar las más profundas sensaciones, ponérselas delante, adorarlas y acto seguido burlarse de ellas, la tenía desarrollado en grado sumo. Perfecta descripción de este personaje de gabinete, pues. Entonces este ruso intelectual que rompió con el pueblo le produce, dice Dostoyevsky, asombro escuchar que un mujica analfabeto crea plena e inquebrantablemente en Dios y solamente en que es único y que no hay más dioses que él. Al mismo tiempo el mujik sabe, devotamente cree que Cristo es verdadero Dios, que lo engendró el Padre, Dios Padre, y que fue concebido por la Virgen María. El intelectual ruso que ha roto con el pueblo empieza por no querer admitir siquiera la posibilidad de que un mujik pueda saber estas cosas, con lo bruto que es, con lo ignorante que es, dirá el intelectual. ¿Cómo puede saber eso si no ha estudiado como yo? Y nadie quien le ha enseñado eso. Nunca acaba nunca de comprender que el maestro del mujik en cosas de fe es la misma gleba materna, es toda la tierra rusa, que nació ya el mujik con esas creencias, y estas se le fueron metiendo más adentro en el alma según fue creciendo y haciéndose hombre. Cree con todo fervor el hombre de pueblo en el gran misterio cristiano de la encarnación del Hijo de Dios. Ahora dice, viene el pastor protestante acá a Rusia, viene a empezar a molestar y a decir que estos rusos que adoran los iconos, estos rusos que adoran un pedazo de madera que representa un santo, eso es una idolatría. Y el intelectual ruso fácilmente concuerda, dice, con el pastor protestante que dice este disparate, pero ningún ruso inteligente piensa tal cosa. Ningún aldeano, por corto que sea, piensa eso. Ni un solo mujik ruso, ni una sola mujer rusa del pueblo, al prosternarse ante un icono, confunde poco ni mucho el pedazo de madera con Dios. No obstante, claro, el pueblo ortodoxo en lo milagroso de ciertas imágenes. Pero no hay ni un solo ruso, dice, que atribuye el poder milagroso del icono a la madera, sino al permiso de Dios. Y eso ya es una cosa completamente distinta, y por eso es mucho más sabio este hombre de lo que creen este pastor protestante y este ideólogo de gabinete.
Por tanto, dice, ni el pastor ni el intelectual que rompieron con el pueblo podrán admitirlo nunca, este concepto del hombre ruso del pueblo. Por eso estas personas educadas, dice, lejos de Rusia, por lo menos con el espíritu, no saben nada ni de religión, ni de esa estúpida palabra de patria. O sea, que para ellos es una estupidez la patria, Dios y la patria, la religión y la nacionalidad. Verán que eso de la patria es un puro prejuicio, y en verdad el más dañino, y por eso ellos son hombres universales. Ellos son hombres ecuménicos, totales, no de ningún modo. Nosotros somos realmente los hombres, los ciudadanos del mundo. Frente a esta actitud de los occidentalistas, apátrida y cosmopolita, Dostoyevski elogia la actitud de los eslavófilos, con los cuales cada vez se va a sentir más cercano. O sea, el siglo pasado dividió la inteligencia rusa en los llamados occidentalistas, que eran los admiradores de Europa, sobre todo esta Europa revolucionaria, y los llamados eslavófilos, que serían lo que llamamos acá el nacionalismo, los que exaltaban los valores telúricos y los valores tradicionales. Bien, dice Dostoyevski, andando el tiempo, de esa casta de fieles ha salido la de los eslavófilos, de la casta de nobleza, gente que está ya altamente educada en la civilización europea, pero no fue tampoco la alta cultura europea de los eslavófilos la causa de que se mantuvieran fieles al pueblo y a los principios populares, sino por el contrario, la continua, incesante acción educadora de los principios populares en la inteligencia y evolución espiritual de esa casta de verdaderos rusos, que con el vigor de sus cualidades innatas fueron capaces de contrarrestar las fuerzas de la civilización sin destruirlas, no obstante. O sea, esto sí ya sería entroncar con el pueblo, pero con el pueblo real, a pesar de toda su inteligencia, eso no los ha separado del pueblo. Dostoyevski se gloría de estar él cerca del pueblo ruso. Lo conozco a fondo, dice, he convivido durante años con él, he comido a su misma mesa, he dormido a su lado, fui contado entre los criminales también. Estuvo en Siberia, he trabajado con él con las manos callosas, mientras los otros que han manchado en sangre sus manos, los liberales, se burlan del pueblo y lo juzgan. Y en sus conferencias y en sus artículos llegan, dice, a la conclusión de que nuestro pueblo tiene figura de animal y espiritualmente es un animal. Así que no me digan ustedes que yo no conozco al pueblo, lo conozco, por él he vuelto a recoger a Cristo nuevamente en mi alma. He vuelto a recoger a Cristo, pues habiéndole conocido de niño en la casa paterna, luego hube de perderlo, al convertirme también por efecto del estúpido espíritu de la época en un liberal europeo. Él va a hacer todo el proceso del liberalismo, del socialismo, lo va a vivir él en su propia vida y luego se convertirá y entenderá en su misma esencia la maldad de este gran movimiento de la revolución anticristiana. Los intelectuales, pues, hemos de ser pueblo ruso también. O sea, él no niega el valor de la intelectualidad, pero lo que niega es un intelectual divorciado del pueblo. Los intelectuales debemos ser pueblo ruso. La porción ilustrada tiene que demostrar también que es rusa, que tiene la idea que es la mitad culta, digamos, en todo caso, que está más desarrollada, nada más. Es más consciente que la inculta, y por eso debe brotar el poeta del pueblo. O sea, el poeta que llegue a expresar al pueblo con toda su inteligencia, con toda la conciencia, expresar al pueblo, llegar a ser el poeta del pueblo. Con la ilustración, ¿acaso, dice, desaparece la calidad popular del pueblo? ¿Acaso nosotros los ilustrados no somos ya pueblo ruso? A nosotros nos parece, dice, todo lo contrario. Mediante la educación se desarrollan y corroboran en el pueblo todos los dones de su naturaleza. O sea, la verdadera educación del pueblo no va contra lo que el pueblo piensa, al contrario, lo hace consciente, lo hace más profundo, arraiga más eso. No va contra pelo del pueblo, no, de lo que piensa, del instinto ese religioso ancestral del pueblo ruso. Y así el alma del pueblo ruso resalta más al exterior, dice, cuando se educa bien, en un sentido cristiano y nacional. Precisamente demostramos que somos rusos, dice, al reconocer que es indispensable volver a la tierra materna. ¿Por qué no habríamos de ser pueblo? ¿Por qué nos arrebatan ese honroso título? Y así entonces, vinculada, esta palabra le gusta mucho a Dostoyevski, la clase superior merece honor, pero cuando es verdaderamente dirigente. La palabra honor quiere decir deber, le hace decir a uno de sus personajes, Versilov. Cuando en el Estado señoría la clase superior, dice, entonces la tierra es fuerte. La clase superior siempre posee su honor y su culto del honor, que podrá en algún caso hacerse injusto, pero que casi siempre sirve para mantener coherente la tierra y fuerte la tierra, útil moral y sobre todo útil políticamente también. De este modo, dice, la clase misma se convertiría de por sí
en una simple reunión de los mejores, en un sentido literal y verdadero, en su sentido literal el verdadero y no en el sentido rancio de casta privilegiada, es decir, la aristocracia verdadera, una aristocracia que no se ha divorciado del pueblo. Desde este punto de vista nuevo, o cuando menos renovado, podría mantenerse la clase, o sea, como un estamento de la sociedad. El pueblo será, pues, dice, elevado por la inteligencia buena, y él tiene grandes esperanzas, dice, en la juventud. Siempre uno piensa en la juventud de ella se hizo vieja luego y las esperanzas no se cumplieron, pero él tenía la idea de que la juventud, digamos, podría romper con esos hechizos liberales y socialistas, y que ya que estaba en búsqueda de la verdad, en su ansia de verdad, sentiría al pueblo, pues también el pueblo la busca, y entonces, acercándose la juventud al alma del pueblo, abandonar esas estúpidas fantasías deleterias que ahora dominan a tantos jóvenes y que creen que van a encontrar la panacea en las encopetadas doctrinas de una Europa decadente. Ese acontecimiento, dice, realmente sería magnífico, ese respeto de la juventud por la tierra maternal, ese reencuentro entre los jóvenes y los aldeanos, y quién sabe si no sería, dice, el principio de ello de una reforma superior por su importancia a la abolición misma de la servidumbre. Sería también una liberación, pero ¿una liberación de qué? Una liberación de la porquería del liberalismo, una liberación de la porquería del socialismo, dice él, una liberación de la servidumbre a la Europa corrupta, una nueva liberación de la servidumbre, pero de la servidumbre a las ideas modernas, una liberación, pues, de esa servidumbre en que llevamos, dice, ya 2 siglos los rusos, exactamente igual que nuestros campesinos esclavos hasta hace poco como él. Y si esta segunda reforma, si esta segunda liberación pudiera realizarse, sería solo en consecuencia de la primera gran reforma, de la abolición de la esclavitud en los comienzos del reinado de nuestro zar libertador, que es el que había declarado el fin de la servidumbre. O sea, él habla del fin de otro servidumbre. Bien, vamos a terminar ahora con una alusión a Pushkin, que es lo último que está en Pushkin y el pueblo ruso. Pushkin es, para que no lo sepan, uno de los más grandes quizás literatos rusos del siglo pasado, bastante anterior a Dostoyevsky, que murió muy joven y dejó varios libros. Él tiene admiración rendida por este gran hombre. Pushkin dice no solo era ruso, sino el primer ruso, y dice que no comprender a Pushkin equivale a no tener derecho a llamarse ruso, dice directamente. Bien, él admira en Pushkin sobre todo el amor justamente al pueblo, justamente el intelectual, no de gabinete, el que instintivamente se había encontrado con el pueblo del cual estaba muy remoto, con los aldeanos, el que se inclinaba ante la verdad popular y reconocía en ella su propia verdad. El que se inclinaba ante la verdad popular y reconocía en ella su propia verdad, pese a todos los vicios del pueblo que bien conocía y a muchas costumbres de que adolece malas, hediondas, dice Pushkin. Sin embargo, él, dice Dostoyevsky, supo Pushkin captar o distinguir el gran meollo de su espíritu, ¿no? Y aceptar ese meollo del pueblo como su ideal, separándolo de esa parte negra. Pushkin fue el primero en explicar que el pueblo ruso no era esclavo, y nunca lo fue, pese a su secular servidumbre. Había servidumbre, pero no había siervos. No había siervos en el alma, y esto nos recuerda un poco aquella espléndida expresión de San Pablo cuando le escribe a no me acuerdo quién, y le dice: saludos a fulano, Onésimo creo, libertus in domino, liberto en el Señor. Liberto entre los romanos se llamaba aquel que esclavo que había sido liberado, ¿no? Pero este era esclavo, entonces, pero es liberto en el Señor, porque al vivir la gracia, al vivir la vida divina, aunque lleve cadenas en sus pies, es liberto, en el Señor tiene la libertad, es un Señor, aunque sea esclavo así visiblemente. Y bueno, algo así nos acaba de decir Dostoyevsky de Pushkin, ¿no? Que aún el pueblo en esa época no era siervo, aunque había servidumbre, y tenía un gran sentido de la dignidad de ese pueblo, observaba Pushkin, de modo que su amor al pueblo es el modelo de lo que debe ser el verdadero intelectual. Lo amaba Pushkin el pueblo no solo por sus dolores, porque esto es una cosa en la que insiste mucho Dostoyevsky, no solamente porque tenía compasión del pueblo, dice, porque esta no pocas veces va unida al menosprecio, la compasión. Pushkin amaba cuanto amaba ese pueblo, leía cuanto ese pueblo leía, amaba con pasión, con ternura, la naturaleza rusa, amaba la aldea rusa, no era un barín, o sea, un noble, digamos, clemente y humano, que compadece al labriego por su dura suerte, sino un hombre que se había hecho el mismo carne de pueblo y asimilándose su esencia y casi su figura. Y por eso entonces, él ha expresado en sus obras
las grandes figuras del pueblo ruso, sus ideales heroicos del zar, de los defensores del pueblo, figuras de virilidad, de humildad, de amor y de sacrificio. Podrían aplicarse al propio Dostoyevski las consideraciones que él mismo hizo a propósito de Pushkin en un famoso discurso recordatorio pronunciado en 1880, 6 meses antes de que muriera Dostoyevski, con motivo de la inauguración en Moscú del monumento a Pushkin, obra de Alexandr Opekuchin, uno de los grandes artistas rusos. Colocado en este momento ya Dostoyevski, ya 6 meses antes de morir, por encima de la lucha entre occidentalistas y eslavófilos, quiso tratar de ver si se podía lograr una unión, pero no componenda, una unión real, ¿no es cierto?, entre los dos, y va a decir este discurso magnífico con el cual voy a terminar esta conferencia, aludiendo a sus principales, por supuesto, partes. Cuando terminó la conferencia se acercaron los eslavófilos, lo abrazaron, los occidentalistas con un poquito más de recato se acercaron y lo abrazaron, pero él mismo desconfiaba mucho de estos occidentalistas liberales, porque creía casi que su conversión era un milagro de primera clase. En cambio el eslavófilo era mucho más, iba a comprender lo que él había dicho. Bueno, en este discurso va a decir 4 ideas, y con esto termino, fundamental. La primera idea: Pushkin fue, dice, el grande Pushkin, ante cuyo monumento estamos, porque fue el primero en descubrir, con su altísimo espíritu y con un corazón auténticamente ruso, el grave y morboso fenómeno de nuestra inteligencia, de nuestra sociedad descuajada del suelo, que piensa remontada a las nubes, y fue el primero en reconocer su esencia. La reconoció y la representó plásticamente en sus obras. Representó el tipo del hombre, del ruso negativo, el hombre que con nada de lo existente se contenta, el hombre que no cree en su tierra natal, ni en las energías de esa tierra, el hombre que niega rotundamente a Rusia y se niega a sí mismo, o mejor dicho, a su clase social, a toda esa capa de la inteligencia a que él pertenece y que se ha desligado de todo el estrato popular. A Pushkin y a su gran sagacidad como genio que era, corresponden pues el honor y la gloria de haber descubierto la peligrosísima plaga de esa sociedad surgida en Rusia a raíz de la trascendental reforma de Pedro el Grande, de nuestra apellidada inteligencia. A su diagnosis intuitiva debemos el conocer y comprobar nuestra gran enfermedad rusa, la enfermedad rusa. Y no ha dejado tampoco de ser el primero en consolarnos, pues le debemos a él la gran esperanza de que esta enfermedad no ha de ser mortal y de que la sociedad rusa volverá a encontrarse muy bien, quizás un día que pueda volver a unirse con el espíritu del pueblo. Este sería lo primero que le exalta en Pushkin. La segunda cosa grande que encuentra en Pushkin dice, ha sido el primero en darnos los tipos arquetípicos de una belleza rusa, los tipos artísticos de la belleza rusa, de esa belleza que inmediatamente ha nacido del alma rusa, que se revela en nuestro espíritu popular, en nuestra tierra, y que el Pushkin ha buscado y encontrado aquí. Y así va citando los grandes personajes de su novela, Tatiana de Yevgeny Onegin, esa verdadera mujer rusa, incólume en medio de un mundo mentiroso que la rodea, Boris Godunov, etcétera, el monje Pimen y otros personajes, la belleza del hombre ruso, de su alma, digamos así, sacado del espíritu popular. O sea, ha presentado los arquetipos rusos. De ahí que pudiera darnos, dice, al par que su diagnóstico de la enfermedad, esa gran esperanza que se puede sintetizar en estas palabras: creed en el espíritu del pueblo, no esperéis sino de él la salvación, y él os salvará. El tercer punto, dice Dostoyevski, que quiero señalar, es la importancia de Pushkin por ese don especial que tiene, y que ningún genio sino él posee, cree, ese don de calar tan a fondo en el espíritu de cualquier nación extranjera. O sea, a pesar de ser tan amante de Rusia, no es un, digamos, rusófilo cerrado en sí mismo, xenófobo, sino que fue capaz de captar el espíritu francés, el espíritu español, el espíritu europeo, más aún, dice, de convertirse en un representante espiritual de esas diversas naciones y crear dentro de ese espíritu exótico. Y dice, eso no lo tienen aún los más grandes genios artísticos del mundo, como cita Shakespeare, Cervantes, Schiller, los más grandes del mundo, dice, pero que ese aspecto no lo tiene. Cada uno de ellos, Cervantes muy español, digamos, Shakespeare muy inglés. En cambio, tiene esta cualidad Pushkin de haber sabido expresar personajes de otra idiosincrasia y haberse metido muy bien en ella. Y la cuarta, que se deriva un poco de la tercera, el cuarto mérito de Pushkin, dice, es que Pushkin, en su creación artística, mostró una cosa que tiene todo nuestro pueblo, y es esa tendencia a asimilarse el espíritu de los demás pueblos.
y por ende la tendencia a la reconciliación universal. Es decir, que el hombre ruso es una especie de hombre universal, que tiene esa posibilidad de captar con facilidad al hombre universal, y de ahí va a derivar luego a Dostoyevsky sus ideas sobre el mesianismo ruso o lo que Rusia puede aportar al mundo por esa apertura universalista que tiene Rusia. Por eso, como digo, acabado este discurso resonante, que fue una apoteosis que le hicieron al mismo Dostoyevsky, ya muy enfermo, ya 6 meses antes de morir, y que Aksakov, uno de los grandes eslavófilos, llamó un acontecimiento. El acontecimiento, él mismo luego lo comentaría Dostoyevsky en sus últimos escritos, fue el hecho precisamente de haber dado los eslavófilos un paso grande, digamos, para reconciliarse con los occidentalistas, ya que él pintó lo bueno de Europa en este discurso, lo salvable de lo que puede tener los occidentalistas, de la Europa clásica, tradicional en todo caso. Entonces él deseaba que pudiera algún día haber un encuentro entre estas dos mitades de la inteligencia rusa, en que los occidentalistas dieran el aporte occidental bueno, rescatable de Occidente, y que los eslavófilos dieran las grandes tradiciones rusas y que se pudiesen encontrar. Entonces ese sería el acontecimiento, dice Dostoyevsky, ojalá fuera así, sería el gran triunfo de Pushkin, el que habría brindado la oportunidad para nuestra unión, la unión de todos los rusos verdaderamente cultos y sinceros con miras a un fin grande y magnífico, nada más. Yo les comunico a los que no sepan, no sé si saben, ahí está, creo que estoy dando un curso sobre Rusia, ya varios han venido aquí, pero en el centro de Buenos Aires, en el centro, todos los martes y jueves de este mes, es lo mismo que di aquí, un poco más breve incluso diría, martes y jueves de este mes de junio, frente a la iglesia del Salvador, o sea, Tucumán, 1845 a las 19 horas. Dostoyevsky escribe más bien para quien desea saber cuáles son las cosas que merecen reflexión. Quizá por eso sus libros tienen tanta energía vital. Se ha dicho que sus personajes son ideas corporizadas. Es linda la fórmula, ideas corporizadas. Pero hay más, sus personajes viven sus ideas. No solamente dan cuerpo a las ideas, sino que las viven también. Bien, por eso decimos que Dostoyevsky es como un buceador del hombre, se ha metido en el hombre, en el misterio del hombre.
Dostoyevski consagró su fuerza creadora a los que para él era su preocupación el tema único, el hombre y su destino. Consideraba al hombre no como un ser más en la especie cósmica, sino como el pequeño microcosmos alrededor del cual gira todo lo que no sea Dios. Para Dostoyevski la clave del universo está contenida en el hombre, y comprender al hombre, comprender el misterio del hombre, era comprender a Dios de alguna manera. Toda su obra resulta una intercesión a favor del hombre y su destino. Y en esta lucha por el hombre llega hasta luchar contra Dios, para arribar finalmente a la solución. El hombre, para ser hombre, debe rendirse a Dios, debe rendirse al Dios hombre, debe rendirse al Verbo encarnado, sobre todo al Dios hombre, como él dirá, a Cristo. Concepción solo posible en el cristianismo y no en la antigüedad, que buscaba al hombre que de algún modo se autoperfeccionaba. Dostoyevski ha tratado acerca del hombre de manera profundamente cristiana. Aunque en apariencias a veces es blasfemo, sin embargo es un gran escritor cristiano que denuncia la impotencia fundamental del humanismo para encontrar una sola solución a la tragedia del destino humano. Es cierto que en sus novelas describe cosas que no son el hombre, describe vecindarios infectos, con sus tabernas repugnantes, sus casas de huéspedes pestilentes, pero la ciudad no es más que el ámbito en que el hombre vive, es un episodio de su destino trágico. Es la ciudad la que se hace impregnada por el hombre que la habita, y ella es solo el telón de fondo sobre el cual el hombre se mueve. Al apartarse de la naturaleza y cortar de esta manera las raíces que lo unen con ella, el hombre se ha precipitado en los repugnantes antros de la ciudad, también descritos por Dostoyevski, donde se hunde en medio del sufrimiento. Ahí se desarrolla su destino trágico. Petersburgo, la ciudad que tan admirablemente sentía y describió Dostoyevski, es una visión fantasmal, engendrada por el hombre errante y renegado que camina por sus calles, por sus puentes. En medio de las brumas de esa ciudad fantasmal nacerán las ideas locas y madurarán los planes criminales. En esa atmósfera todo se reconcentra y se condensa alrededor del hombre alejado de sus orígenes divinos. De modo que lo exterior, la ciudad y su atmósfera especial, sus habitaciones míseramente amuebladas, sus tabernas roñosas y malolientes, toda la narración periférica de las novelas no representan más que símbolos del mundo espiritual y de la tragedia interior del hombre, del ciudadano. Nada de lo que pertenezca al mundo exterior, a la naturaleza o a la sociedad, tiene realidad propia en Dostoyevski. Las tabernas, en donde se reúnen, como él decía, los muchachos rusos para discutir sobre los problemas del mundo, no son más que proyecciones del alma humana, de la dialéctica ideológica tan estrechamente ligada al destino de esa alma. Podríamos decir que en Dostoyevski, en sus obras, hay dos grandes partes. La primera es más bien social, por esas preocupaciones que tenía al comienzo, dijimos, que lo condujo incluso a cierto filosocialismo, y son problemas sociales de la gente siempre visto con toda su profundidad. Pero hay un momento en su vida que da un salto, digamos, y que comienza a partir de la Casa de los Muertos, que comenta lo de Siberia, y el espíritu del subterráneo, en que inaugura ya los grandes temas metafísicos del hombre, donde avanza muchísimo más, da un gran salto, digamos, y el único tema que le va a interesar es el tema del destino humano, y es el centro de su obra. El hombre ya no tratado como criatura superficial, sino en todos los abismos, digamos así, de su profundidad recientemente descubiertos. Dostoyevski no es solo, pues, un gran artista psicólogo, no es allí donde se encuentra el origen de su creación, es el más grande de los metafísicos rusos, del que provienen todas las ideas metafísicas más elevadas de haber dado Rusia al mundo, a la cultura. Se transforman para el espíritu en el pan diario, sin el cual éste ya no sabría vivir, porque es imposible vivir sin haber resuelto, dice Dostoyevski, los problemas de Dios, el diablo, la inmortalidad, la libertad, el destino del hombre y de la humanidad. Esto no es algo superfluo, sino esencial, porque si la inmortalidad no existe, cerremos todos los libros, ya no vale la pena vivir. La metafísica de Dios de Dostoyevski no es abstracta, sus ideas están bien vivas, nos ha enseñado el carácter vivo de todas estas realidades, hace vivir todo este orden sobrenatural, este orden misterioso. Por eso Dostoyevski es un gran revelador de las profundidades del hombre, pero no podríamos decir quizás que sea un gran maestro para la vida, o sea, no es un autor para un chico que se inicia, no es un maestro precisamente porque va a tratar estos dramas torturantes del hombre
y a veces no va a concluir, digamos, de una manera que uno diría con una moraleja, un poco así, elemental, sino que va a dejar abiertos muchos caminos. Y en ese sentido, no puede ser un maestro de disciplina espiritual, pero sí, ciertamente, es un sacudidor del alma, es un hombre capaz de llegar a hacernos vibrar por los grandes problemas, es un hombre que en medio de la tragedia más horrible ha hecho crecer la luz de Cristo, que ha conquistado el mundo, pero primero ha conquistado el alma. Su cristianismo no es sombrío, es un cristianismo luminoso. Y en ese sentido, para un occidente que con labios muertos a veces pronuncia palabras muertas, en donde el espíritu ha huido, aún los cristianos, aún los sacerdotes, hablamos de Dios con tanta frialdad, Dostoyevsky es un carbón encendido, como decía Isaías, enciende, Señor, mis labios con el carbón divino. Es un carbón que se enciende en el alma muerta de Occidente. Y por eso Occidente de hoy, que está tan podrido y corrompido, mira de nuevo con tanta admiración a este hombre que no nos deja en la apatía, en el humanismo barato, en el racionalismo occidental. Por eso es comparable él a Tolstoy, pero Tolstoy en realidad, Tolstoy destruyó los valores cristianos, inventó su propia religión. En cambio, Dostoyevsky va a hacer revivir la eterna tradición del cristianismo, despertando en su seno un impulso creador que no va a suprimir nada de lo que es verdaderamente valedero. Nos queda por tratar un aspecto final, y ya podemos dejar de largo esta conferencia. El destino de los héroes de Dostoyevsky es su propio destino, porque Dostoyevsky no es un hombre que primero resolvió todos sus problemas y después se puso a escribir. Sus personajes son sus problemas personales. Él tiene algo de criminal también, él tiene algo de converso del crimen, él tiene algo de satánico, él tiene algo de diabólico, de divino también. O sea, sus héroes son expresiones de su vida interior, podríamos decir, de sus dudas y de sus desdoblamientos interiores. Usted sabe que uno de los temas de él es el desdoblamiento. O sea, hay personajes de él, hay uno que se llama El Doble, una obra justamente que se desdobla. Ese desdoblamiento va a ser precisamente la gran lucha del hombre viejo y del hombre nuevo, la gran lucha entre Dios y Satanás, el hombre que tenemos malo cada uno de nosotros y el hombre bueno que es empujado hacia la luz, hacia lo alto. Pues bien, él vivió ese desdoblamiento, esa lucha interior, metafísica casi, después del pecado original, la vivió en su propia alma. Y por eso su biografía es mucho menos interesante que su obra. Y su correspondencia informa menos que sus novelas, a través de las cuales él se nos ha revelado enteramente. A este respecto, nos ha dejado Berdyaev un análisis muy interesante con el cual ya voy a ir poniendo punto final, y es, compara la concepción del hombre que tienen Dante, Shakespeare y Dostoyevsky, tres grandes personajes, tres grandes literatos, y Dante, Shakespeare y Dostoyevsky. Para Dante, hombre medieval, al igual que Santo Tomás, el hombre, dice Berdyaev, forma parte orgánica del orden objetivo del mundo, de un cosmos divino. Es un grado en la escala de la jerarquía universal. Por encima de él se halla el cielo, por debajo de él el infierno. Dios y el diablo son realidades del orden universal que le han sido impuestas al hombre, digamos, desde fuera, pero se ha creado él. Dios, el diablo, el cielo y el infierno no se le revelan al hombre tanto en la profundidad del alma humana o en los abismos de su experiencia, sino que le han sido dados, de la misma manera que le han sido dados los objetos reales del mundo material. Esta concepción del mundo medieval, del que Dante fuera intérprete genial, es parecida o es cercana, con correctivos, a la del hombre de la antigüedad, el hombre griego. Pues bien, esta idea cambiaría a partir del Renacimiento, época en la que nace una concepción del hombre que se mete dentro de sí mismo y que empieza a mirar todas esas cosas que lo exceden, Dios y el diablo, con miedo. Eso que decía Pascal, los espacios infinitos me aterran. El hombre se encuentra perdido en este cosmos sin límites que ha dejado de estar organizado y se introduce dentro de sí mismo. El hombre del Renacimiento se sumerge en sí mismo, en la psíquica en su psiquis en este periodo humanista de los tiempos modernos. El hombre va a desgastar su fuerza creadora, se siente libre, ya no se considera en ningún orden objetivo impuesto desde afuera, y comienza el Renacimiento. De hecho, Shakespeare, por eso nombrábamos a Shakespeare, fue el más grande genio literario. Su obra muestra por primera vez el universo psicológico del hombre. No hay escritos más maravillosos para expresar lo que es la envidia, lo que son las pasiones del hombre. Desaparecen el cielo y el infierno de Dante, ya no aparecen en la obra de Shakespeare, solo queda el hombre interior, el hombre dramático interior.
Su obra y el lugar que en ella toma el hombre están determinados por la concepción del mundo humanista que considera al hombre desde un punto de vista psicológico y no ya espiritual, neumatológico. No se interesa por las profundidades últimas de su espíritu. El hombre renuncia a sus centros espirituales y se coloca en la periferia del alma. Pues bien, Shakespeare es el más grande y el más extraordinario psicólogo del arte humanista. Y luego tenemos a Dostoyevski, el tercer gran personaje, que aparece en una época distinta de la humanidad. También él considera que el hombre pertenece al orden cósmico y en esto se parece un poco al universo de Dante. Durante el periodo moderno, el hombre había tratado de permanecer fijo en la superficie de la tierra, encerrándose en un mundo puramente humano. Dios y el diablo fueron rechazados definitivamente hasta la esfera de lo incognoscible, con la que no existe ninguna comunicación, hasta que dejaron de pertenecer a la realidad ya en el mundo moderno. El hombre se había tornado en una criatura plana, no de 3 dimensiones, solo 2 dimensiones. Había perdido la dimensión de su profundidad. El espíritu había volado de él, solo conservaba su alma, si queremos distinguir alma de espíritu. Hasta que un día, las fuerzas creadoras y la alegría, que habían sido el signo distintivo del Renacimiento, se agotaron. El hombre sintió que el suelo que pisaba ya no era firme, no era tan firme como que parecía. Comienza a manifestarse su subsuelo, su naturaleza volcánica. Un abismo se abre bajo sus pies. Y es allí donde aparecerán de nuevo Dios y el diablo, el cielo y el infierno, y es allí donde aparece Dostoyevski. Es allí donde Dostoyevski va a ser el gran maestro de este tercer momento, digamos así, de la historia. Abandonando el mundo de lo psicológico, iluminado por la luz de la anterior época, la libertad del hombre se va a dirigir ahora a las profundidades del universo espiritual, una especie de descenso a los infiernos. Allí habrán de revelársele nuevamente no solo el diablo y el infierno, sino Dios y el cielo, no como un orden objetivo impuesto desde fuera al hombre, sino como un encuentro, una guerra del interior, una realidad descubierta adentro. Y en esto consistirá la obra de Dostoyevski. Esto es lo que va a ser Dostoyevski. Y por eso hablamos de esta dialéctica del hombre subterráneo en nuestro programa, al acabar lo de hoy. El hombre baja de la superficie de la tierra al sótano, y allí hace su aparición y expone su dialéctica a esa criatura que es el hombre subterráneo, del que va a hablar tanto Dostoyevski y que aparece en tantos de sus personajes, ese sótano del hombre. El hombre del subterráneo rechaza. El hombre moderno sería este hombre del subterráneo, pero que va a preguntarse por sí mismo, rechaza toda organización basada en el orden y bienestar universales. Es un hombre que se burla del racionalismo, está contra el racionalismo moderno, quiere libertad por sobre todo, y quiere también socialismo, para que le dé felicidad en la tierra. Pero ese hombre libre interior revela contra todo eso. Por eso Dostoyevski se negará siempre a la racionalización de la sociedad humana. Rechazará cualquier intento de poner la felicidad y el bienestar por encima de la libertad. Rechazará cualquier intento socialista, por ejemplo, de querer crear la libertad del hombre la felicidad del hombre por decreto, a costa de su libertad. Él va a exaltar la libertad, porque la libertad, si bien le permite al hombre hacerse diabólico, es por ella también que el hombre puede elevarse a las alturas. En cambio, el socialismo, dirá, va a frenar al hombre, le va a impedir el vuelo ascensional, le va a impedir ponerse el gran tema de Dios y de Satán. Por eso entonces conducirá por el camino de la más extremada arbitrariedad y la rebelión. El hombre llegará a destruirse a sí mismo, se aniquilará en la rebelión. Este camino de la libertad, pues, del hombre, que tanto exaltará Dostoyevski, puede conducir, y esto es un dato muy importante con el cual termino, puede conducir o bien a la deificación del hombre, o bien al conocimiento de Dios. Tiene un doble desemboque esta libertad. En el primer caso, la deificación del hombre que se hace Dios, orgulloso, encuentra su fin y su perdición el hombre. Y en el otro, su salvación y la afirmación definitiva de su imagen de Dios. Porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y solo existe si Dios existe. Y si trata de convertirse él mismo en Dios, su propia imagen perecerá. Solo en Cristo halla su solución el problema del hombre. La dialéctica existencial del hombre subterráneo no es más que el punto de partida de la de Dostoyevski, que solo concluirá en su última obra, Los hermanos Karamazov. En su antropología, pues, Dostoyevski nos muestra que la naturaleza humana es enormemente dinámica y contiene en su interior un ardiente movimiento
Dentro de él, bajo una aparente armonía del alma, se ocultan tempestades y volcanes. Por eso es todo lo contrario del hombre mediocre, el hombre dostoyevskiano. El movimiento no se encuentra solamente en la superficie del hombre, sino en su profundidad. Es un punto esencial de la antropología y ontología de Dostoyevski. Para Dostoyevski, que es ruso, es justamente en la profundidad del hombre donde se encuentra la lucha entre la divinidad y el mal, y allí se produce el choque tempestuoso entre las tinieblas y la luz. En lo más profundo del espíritu del hombre se lleva a cabo la lucha entre Dios y el diablo, y porque el mal también tiene una naturaleza espiritual, el campo de batalla entre la divinidad y el demonio está situado en lo más recóndito de la naturaleza humana. La trágica oposición de estos dos principios Dostoyevski la descubre no en el dominio de lo psicológico que todos pueden ver, sino en la esencia última y profunda del hombre. Para Dostoyevski hay en cada uno de nosotros dos personalidades que se contradicen, la parte angélica y la parte diabólica. La idea del desdoblamiento. Él tuvo epilepsia, era epiléptico, y esa epilepsia a él le hacía confirmar el desdoblamiento. Sentía en el momento de los ataques epilépticos una especie de paso por el infierno y al cielo, una sensación beatífica en un momento, luego de algo dramático. Eso, se dicen los autores, es una expresión de su propio pensamiento de lo que es el hombre, ese desdoblamiento, esa parte angélica que tenemos, esa parte diabólica que poseemos. La idea del desdoblamiento linda con la de la posesión diabólica. Tal dualidad es para él como indispensable esa lucha para la integración del hombre. De ahí la idea del doble en Dostoyevski. Sus personajes están siempre dialogando consigo mismos. Hacen a veces lo contrario de lo que quisieran hacer, como diría San Pablo, y dándose cuenta conscientemente. Esa conciencia del desdoblamiento, de la polaridad de la naturaleza humana, de ese movimiento trágico que invade las capas más profundas del hombre, está ligado en Dostoyevski con el fin de la historia moderna y el umbral de una nueva época en donde el gran tema no será el tema social, no será el tema político, sino será optar entre el Dios hombre o el superhombre. No hay otra opción para Dostoyevski en el mundo moderno. El Dios hombre o el superhombre. Y esta es una frase, o mejor dicho, digamos así, el Dios hombre o el hombre Dios. Dios guión hombre y hombre guión Dios. En la literatura rusa, en el pensamiento de varios autores rusos, el término Dios hombre señala a Cristo, o sea, el verbo encarnado, el Dios humanado. El hombre Dios, Dios con minúscula pongamos, es el hombre que se eleva, la Torre de Babel, de la que vamos a hablar otro día. O sea, hay una lucha entre el Dios hombre y el hombre Dios, entre el Dios que se abaja para tomar a la humanidad y elevarla, o el hombre que orgullosamente pone los peldaños de las piedras de su soberbia para construir la Torre de Babel e igualar a Dios. Este es el gran tema moderno, dice Dostoyevski, no las pavadas políticas, sociales, que son periféricas en el hombre. Este es el gran problema del hombre, la lucha entre el Cristo y el anticristo. Esa lucha era desconocida en estos tiempos anteriores a él, ¿no? En el Renacimiento, en el humanismo. El alma del hombre de nuestros días ya no reposa sobre bases firmes. Ya se terminó esa seguridad del hombre antiguo, vivimos sobre un volcán. Para Dostoyevski todo tambalea a nuestro alrededor, todo se desdobla para este hombre moderno que vive en medio de las ilusiones y la mentira y bajo la eterna amenaza del cambio permanente, del mal que se presenta bajo máscara de bien y lo seduce, la elección entre Cristo y el anticristo. Sin duda, el alma cristiana de la antigüedad también conocía el pecado y caía en poder del demonio, pero ignoraba esta especie de desdoblamiento moderno dostoyevskiano de la personalidad propia de las almas analizadas por Dostoyevski, sus personajes. En ese entonces el mal era más claro, quizás. La vida espiritual no era tan complicada como hoy. Lo que Dostoyevski y Nietzsche comprendieron es que el hombre goza de una terrible libertad y que esta libertad le resulta trágica y significa un peso y un sufrimiento para él. Vieron cómo el camino del hombre se cindió en dos. Y mientras que uno llevaba al Dios hombre, es decir, a Cristo, el otro llevaba la deificación del hombre, es decir, al superhombre. Esto lo vio Dostoyevski y lo vio Nietzsche también. La obra de Dostoyevski significa no solo la crisis, sino el fracaso del humanismo. El humanismo sería la exaltación del hombre, puro hombre, no el hombre que se trasciende para endiosarse o para animalizarse, el puro hombre. Pues bien, Dostoyevski implica el fracaso de este humanismo. Y en este aspecto su nombre debe figurar junto al de Nietzsche. También Nietzsche señala el fracaso del humanismo. Después de ellos dos, resulta imposible ya volver al antiguo humanismo racionalista.
tanto si se toma el camino que lleva a Cristo, indicado por Dostoyevsky, como el que lleva al superhombre, indicado por Nietzsche, el hombre tiene que trascenderse. Ya no se contenta con ser solo hombre, no se contenta con ese humanismo clauso en sí mismo. De esta manera, entonces, Kirillov, un personaje de Dostoyevsky y los endemoniados, quiere ser Dios. Nietzsche quiere superar al hombre porque considera al hombre una vergüenza y un oprobio y se encamina hacia el superhombre. Y de esta manera, la afirmación exagerada del culto al hombre, invención del humanismo, conduce a la absorción del mismo en el superhombre, ídolo y fetiche que devora a ese hombre de rodillas delante de él y a todo lo que es humano. Podemos decir pues que Nietzsche termina con el humanismo europeo, tomando el hombre que le dio el humanismo, lo exalta y destruye al hombre. Antes que Nietzsche, Dostoyevsky había descubierto el fin inevitable y fatal del humanismo y el extravío del hombre por el camino de su propia deificación. Pero existe una diferencia considerable entre Nietzsche y Dostoyevsky. Este último comprendió lo ilusorio de la deificación del hombre a través del profundo análisis que hizo de la arbitrariedad humana. En Nietzsche, dominado como estaba por la idea del superhombre, la idea del hombre se hallaba muerta. El cristianismo es el único que ha salvaguardado y preservado la idea e imagen humanas para siempre. La esencia humana supone una esencia divina, y por eso matar a Dios, como quiso Nietzsche, es matar al hombre también, al mismo tiempo al hombre, al superhombre, matarlo. Sobre la tumba de estas dos grandes ideas, de Dios y del hombre, se levanta la imagen monstruosa del hombre que quiere ser Dios, del superhombre en marcha, del anticristo. Para Nietzsche no existe ni Dios ni el hombre, solo aquel superhombre enigmático hacia el que vamos. Para Dostoyevsky, en cambio, sí, existe Dios y existe el hombre. Ni Dios absorbe el hombre, ni el hombre desaparece en Dios. Es el misterio del Verbo encarnado, en última instancia, reducido a ese gran misterio central del cristianismo. Hasta el peor de los hombres conserva la imagen y semejanza de Dios, pero el amor que tuvo Dostoyevsky por el hombre nunca fue el de los humanistas. Quiero decir, para terminar, algo que leí el otro día en el diario, en Clarín, que anuncia la próxima proposición, no sé cómo se dice, estreno, de una obra de Dostoyevsky en cine, hecha por Batia, que es este gran director polaco de cine, Los demonios, lo voy a llamar los endemoniados, los poseídos, no sé. Y bien, este autor, Batia, dice, este cineasta dice, estoy enamorado de Dostoyevsky, ¿no? Él había puesto en escena Crimen y Castigo en teatro, que se dio en Buenos Aires el año pasado por también un grupo polaco, lo dio en polaco, pero mucha gente fue y dice, lo que conocía Crimen y Castigo por los gestos, entendía muy bien, creo, lo esencial del tema. Pues bien, este dice que, dice así, ¿no? Cuando comenta en el Clarín, el otro día salió, hace 2 domingos, creo 3, ¿Cómo vio usted esta obra de Los demonios de Dostoyevsky? Dice así, qué linda frase, me impresiona, y con esto termino. Dostoyevsky mira y penetra el alma humana con la misma fuerza en la grandeza como en las pequeñas cosas. Creo que hay algo de divino en la mirada de Dostoyevsky sobre el género humano. Dios debe sin duda mirarnos de esa manera. Nada más.
благословения и одежды веселья ответя. И яко жениху посложите венец, и яко невесту украсите особо.